¿Qué te dijo el señor Calvente? Sí, José Manuel Calvente es sin duda el hombre clave de esta historia y además no era un trabajador cualquiera. Él fue abogado de Podemos 6 años. Hemos hablado con él en Antena 3 Noticias, hemos hablado con él varias veces, pero hace 2 días volvimos a hablar con él y claro, él está satisfecho. Él dice que está satisfecho porque el juez asume su relato y asume todas las denuncias que él hace de lo que él veía y de lo que él escuchaba. Luego, si quieres, entramos en qué dice Podemos de lo que veía y escuchaba, pero en general él está satisfecho. Dice que está entristecido porque, insisto, él llevaba 6 años en Podemos, él entró en ese proyecto, creía en Podemos, ¿no? Convencido de ese proyecto y dice que está entristecido porque, bueno, un partido que dice que en teoría él pensaba que estaba destinado a luchar contra la corrupción, al final él empezó a ver que pues no era tan distinto del resto, esa es su versión. Y claro, yo le pregunto, bueno, pues el juez, ¿qué es lo que te pregunta en esas 3 horas y media, en esa, en fin, declaración por videoconferencia? Porque él vive en Barcelona. Él lo que me decía era que el juez lo que quería sobre todo era aclarar quiénes eran los responsables. Podemos, claro, dice que no, Podemos acusa al exabogado de hablar de oídas. Es verdad que en esas 3 horas y media de declaración él habla mucho de suposiciones, habla de creencias, de cosas que escuchaba. En fin, él estaba dentro de Podemos, formaba parte de la cúpula, defendió a Podemos en muchos casos de corrupción, pero también es cierto que a pesar de eso, José Manuel Calvente no está con las manos vacías, no llega con las manos vacías al juez. Él, además, nos lo contaba en esa conversación telefónica, entrega una serie de papeles, de documentos, son pantallazos, dice Podemos, y por eso mismo Podemos le acusa de vulnerar el deber de secreto profesional porque él estaba en la toma de decisiones en el centro. Él, a mí lo que me contaba era que su deber era, en fin, denunciar irregularidades, que lo hizo dentro de Podemos primero, pero que le echaron precisamente por eso, por denunciarlas. La versión de Podemos luego fue que, en fin, que había acosado sexual y laboralmente a una trabajadora, un caso que se desestimó. Esa es la clave, claro. Podemos dice que, en primer lugar, le sorprende el poco tiempo que ha pasado entre la declaración del ex abogado de Podemos y la toma de decisiones de ese auto en el que, en fin, decide citar como investigados a, en fin, el tesorero, la gerente, a uno de los estrechos colaboradores de Iglesias, el responsable de las campañas de Juanma del Olmo. Le sorprende mucho ese poco tiempo, esa poca diferencia de tiempo, porque al final, dice Podemos, y también lo dice Calvente, el juez asume el relato de Calvente, asume el relato del exabogado. Esa es una de las críticas. Aparte, no solo atacan al exabogado, también Podemos intentar desacreditar al juez. Le recuerda casos anteriores, al juez Escalonilla, y dice que es un juez de parte, que abre una causa contra el gobierno, como ya hemos comentado aquí. ¿Te da nombres concretos? José Manuel Calvente antes no daba nombres concretos. Ahora sí. Ahora, evidentemente, cuando el juez ha puesto los nombres, él siempre dijo que los diría en sede judicial. Iglesias, en diciembre, cuando todo esto ocurrió, en el diciembre pasado, Iglesias invitó a Calvente y a otra de las exabogadas despedidas, a Carmona, les invitó a acudir a los tribunales. Spoiler, como se suele decir, ha acudido a los tribunales, pero ya digo, él no daba nombres antes, dijo que los daría ante el juez y los ha dado ante el juez. El juez precisamente los pone en su auto y los cita como investigados. Esos son los nombres clave. Muchísimas gracias, Ángel. Seguirás investigando, supongo, en esta cuestión. Estaremos muy pendientes.